Este es el video número 34 de Economía Política. Seguimos con el multiplicador, o sea, es la continuación de las funciones de inversión que vimos en el video anterior, la función consumo que vimos en el otro video. Entonces, sería el cuarto video referido al multiplicador. Retomando lo que hemos dicho en los videos anteriores sobre el análisis del multiplicador keynesiano, ya tenemos entonces la función consumo, la función inversión. Y podemos avanzar hacia el planteo principal del modelo. ¿Cuál es el planteo o la propuesta principal del modelo? Que la demanda agregada ex ante, o sea, la demanda planificada de un sistema económico, determina el nivel de producción y de ingreso de este sistema. ¿En qué condiciones? Esto, la demanda determinando el ingreso, se cumple en un periodo que se denomina, o se utiliza el término corto plazo, que no está definido por el tiempo cronológico, o sea, el corto plazo no es ni un año ni un mes, sino lo importante es que en ese periodo puede aumentar la utilización del factor trabajo, o sea, puede aumentar el nivel de empleo, pero no puede aumentar la cantidad de máquinas. Es decir, es un proceso, es un periodo lo suficientemente largo como para posibilitar el incremento de la producción sobre la base de nuevas demandas de consumo y nuevas demandas de inversión, contratando mano de obra que no está utilizada, trabajo no utilizado, o intensificando la utilización del trabajo disponible. La idea es que se llegue hacia el pleno empleo, pero es un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que no se pueda aumentar el stock de capital. Es decir, el multiplicador muestra entonces cómo la decisión de producir nuevos bienes de capital, es decir, la demanda ex ante o planificada de inversión, en el corto plazo va a condicionar el nivel de utilización de los recursos disponibles y por ende va a aumentar el nivel de producción y de ingreso del sistema. Se trata de un planteo para el corto plazo. No nos olvidemos que el contexto en que esto comienza a tomar forma en la obra de Keynes es año 35, 34, 36, sale el libro de Keynes, y el problema fundamental después de la crisis del 30 era el nivel de empleo, es decir, los niveles de empleo en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, eran sumamente elevados. Se trataba de una crisis de subproducción, y de lo que se trataba precisamente era poner en funcionamiento esa capacidad instalada que estaba ociosa y esa cantidad de trabajadores que estaban desocupados. El planteo de Keynes, ¿cuál es? Bueno, si hablamos del corto plazo, hay que invertir para la producción de nuevas maquinarias. Eso va a generar contratación de trabajadores. Esa contratación de trabajadores va a aumentar el ingreso, eso a su vez va a aumentar el consumo, y hay posibilidades de que se ocupen plenamente los recursos. Recuerden ustedes que la premisa del multiplicador es que la función consumo y la variable y la función inversión son funciones muy diferentes en su comportamiento. El consumo se explica por el ingreso. Hablemos entonces un poco de cómo sería la forma gráfica de la función consumo. La función consumo relaciona unidades monetarias de ingreso
con unidades monetarias de consumo. Es decir, cómo cada unidad adicional, cómo cada nivel de ingreso determina un nivel de consumo distinto. Obviamente la relación es positiva. A niveles mayores de ingresos, mayores niveles de consumo. Por lo tanto, en el eje de las ordenadas, eje de las X, vamos a graficar el ingreso, y en el eje de las Y el nivel de consumo. Va a tener pendiente positiva, es decir, a medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Hay algunos supuestos que nos ayudan a entender la forma del gráfico y la forma de la función. Primero, se admite la posibilidad de que exista algún nivel de consumo que no esté dependiendo del nivel de ingreso del periodo. Esto se denomina, o se llama en términos de la función, consumo autónomo. Por ejemplo, es un consumo que la sociedad puede asumir a partir de ahorros de periodos anteriores, ahorros previos acumulados. Por supuesto que la existencia de esta capacidad de consumo autónoma depende de cómo sea la estructura social y productiva de la economía y de la sociedad, porque dependiendo de los niveles de ingresos absolutos y relativos, va a haber posibilidad de un ahorro acumulado, y ese ahorro acumulado puede destinarse a resolver la demanda de consumo. En el gráfico esto lo vemos porque el punto donde empieza la función consumo no es la ordenada al origen, no es el punto 00, sino con un nivel de consumo determinado, fijo, autónomo. Por ejemplo, puede suceder que se suponga, ese es un dato inicial, que en este sistema hay una demanda de consumo, un poder adquisitivo que se vuelca en los mercados para consumir de 1.000 pesos. Aunque el nivel de ingreso de las personas en el periodo fuese cero. O sea, que aunque en este periodo no se produjera nada, y las familias no recibieran ingresos, habría un consumo de 1.000. Ese sería el consumo mínimo. Entonces, la función consumo va a tener la forma 1.000 más C pequeña, que era la proporción al consumo, por I. Por encima de ese nivel medio, de ese nivel mínimo, el consumo va a ir creciendo a medida que crezca el nivel de ingreso de las familias. Pero además de la relación positiva, la relación guarda una proporción. Es decir, por cada aumento en el nivel de ingreso, hay un determinado aumento proporcional en el consumo. La forma de la función consumo depende de los supuestos que se formulen o de cómo se supone que es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir, recordemos, es la tasa de consumo sobre cada peso adicional de ingreso. Es decir, si hay un ingreso de 1 peso y se consume el 80%, es decir, 80 centavos, entonces la propensión marginal al consumo va a ser 0,8. Si esta propensión marginal al consumo se supone constante para todos los niveles de ingresos, entonces la forma de la función consumo va a ser lineal. La función consumo va a ser una función lineal. Será una línea recta. Por ejemplo, si establecemos este supuesto que mencionábamos reciente, que en este sistema se consume el 80% del ingreso, entonces la función consumo especificada ya va a ser 1.000, o sea, va a haber un consumo autónomo fijo de 1.000 más 0,8 de I, es decir, va a ir aumentando, cada peso de ingreso va a ir aumentando 80 centavos de costo. Esta proporción marginal a consumir, por tanto, indica la pendiente, en términos matemáticos, o inclinación de la recta. Quiere decir que a medida que la propensión marginal al consumo se acerque al total del ingreso, es decir, que haya un nivel de consumo muy alto,
la función consumo se va a acercar a un ángulo de 45, va a tener una forma de un ángulo de 45 grados. Cuanto más reducida la propensión marginal al consumo, se va a ir acercando al eje de la sequía. Al eje de las sequías. También podría suponerse que este coeficiente, esta propensión marginal a consumir, este coeficiente, no se mantiene constante, sino que varía a medida que aumenta el ingreso. La lógica sería que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que si se entiende el consumo como satisfacción de necesidades, ojo, esto hay que discutirlo porque consumismo es una cosa, lo hemos visto, y satisfacción de necesidades es otra, pero si se asocia consumo con satisfacción de necesidades, entonces, a medida que vaya aumentando el ingreso, el consumo va a ir creciendo, pero menos que proporcionalmente, porque las necesidades de consumo van a estar más satisfechas. Y la sociedad va a tener posibilidad de ahorrar. En ese caso, la función va a tener una forma de curva y cóncava al origen. Retomando el análisis que habíamos hecho en el video anterior referido a la inversión, recordemos que la inversión ex ante, a diferencia de esto que hemos explicado sobre la función consumo, no está determinada por el nivel de producción e ingreso del periodo. Al revés, la inversión va a determinar el nivel de producción e ingreso del periodo. En este planteo keynesiano, la inversión está determinada por una serie de cálculos y operaciones donde también se contemplan en general los mercados y donde lo que se está evaluando son los distintos tipos y alternativas de ganancia que pueden tener las distintas opciones de inversión. Recuerden que habíamos hablado de la tasa de interés y habíamos explicado la relación negativa entre la tasa de interés y el volumen de inversión. También, partiendo de este análisis es muy importante. Y ahí, en este punto, la teoría y el trabajo de Keynes se acercan, tienen puntos de contacto. Nosotros lo vamos a ir observando más de cerca en los videos de historia del pensamiento, que son correlativos, complementarios con este. Se va acercando a al pensamiento marxista, que propone que en un sistema capitalista donde la producción se genera a partir de distintos propietarios de capital privado, esa decisión, la decisión de aumentar el stock productivo del sistema, invertir en nuevas maquinarias, es la decisión que motoriza la actividad económica. Si los empresarios no toman esta decisión de invertir y derivan sus fondos hacia el atesoramiento o hacia el sector financiero, como habíamos explicado en el video anterior, entonces la producción se va a detener. Después de hecho esta observación, donde vemos que esto es lo que quiere decir Keynes cuando dice que la inversión es autónoma, o es una decisión que los empresarios toman autónomamente. El gasto, la decisión de gastar o no en nueva maquinaria, de poner o no en marcha el circuito de capital. Si tomamos la relación, entonces, ahora pensemos en la relación entre, cómo se expresaría esto en la relación entre inversión e ingreso. Recordemos que para el modelo de multiplicador esta es una función constante y única. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que sea el valor de la producción de este periodo, va a haber un volumen, un monto de inversión determinado previamente, que va a ser fijo
Y a cualquiera que sean los niveles de producción que nosotros estimemos que pueda haber en el periodo, ese volumen de inversión está decidido, definido por estas variables que comentábamos. En consecuencia, la función inversión, función del ingreso, va a tener una forma muy particular, que será una línea recta horizontal al nivel de la inversión, que viene determinada, como mencionamos, viene determinada por otros factores. Vamos entonces de nuevo a retomar el argumento. El objetivo es demostrar que el multiplicador keynesiano es un modelo que pretende resumir, formalizar, demostrar la idea de Keynes de que en el corto plazo son las decisiones de inversión empresariales que se manifiestan como un gasto concreto, como demanda efectiva concreta, es decir, canalización de fondos al aparato productivo mediante la producción de maquinaria. Eso es lo que va a posibilitar que se generen ingresos, que se generen empleos, que se vuelvan a generar ingresos adicionales por mayor empleo, que se consuma más y que el nivel de producción de ingresos se acerque al pleno empleo. Lo que Keynes quiere demostrar es, de alguna manera, un fenómeno sobre el cual vamos a volver cuando estudiemos el dinero, que es cómo el sector, cómo la actividad financiera, cómo los mercados financieros operan en sentido de desviar fondos de las actividades productivas, sacar fondos, o al menos constituyen un aliciente o un estímulo para que no se invierta en bienes de capital. Dicho de una manera muy sencilla, las inversiones financieras, bonos, títulos, dólares, todo el tipo de inversión financiera, si genera ganancia, desincentiva, desestimula la inversión de bienes de capital, porque los empresarios no canalizan al sistema productivo esto, sino que lo vuelcan al sistema financiero. Esto genera muchos problemas económicos, básicamente la caída de la producción y la caída del empleo. Es decir, si no hay un motor que genere continuamente nuevas máquinas, entonces que aumente la producción desde afuera, no hay, las personas por su propio consumo, las familias por su propio consumo, no pueden activar la producción porque primero necesitan cobrar sus ingresos, y para que cobren sus ingresos, esos ingresos se tienen que generar. Y como vimos recién, la posibilidad de consumo por ahorros de periodos anteriores, en este esquema es reducida. Entonces, volvamos un poco a la relación, de alguna manera volvamos a la relación entre inversión y tasa de interés. Recuerden que esta expresión tasa de interés es una síntesis, es una especie de nomenclatura que usamos para representar fenómenos muy complejos. Es lo que se gana, es lo que la retribución es una forma de ganancia de la propiedad, pero específicamente la propiedad, el capital, puede tener diversas formas, que van desde formas muy líquidas como el dinero, hasta formas muy líquidas como la tierra, por ejemplo, propiedades inmobiliarias. El capital es riqueza acumulada, y esa riqueza acumulada se puede visualizar como o clasificar a partir de su liquidez, de su conversión en dinero. El dinero es lo más líquido y las propiedades de inmuebles serían lo menos líquido. Entonces, en este universo de la riqueza se puede plantear un eje: activos físicos y activos financieros. Activos físicos son las mercancías, las máquinas, y activos financieros son todos los papeles.
estos papeles en los mercados financieros producen distintos tipos de ganancia y esto es un proceso muy complejo, pero para los efectos del multiplicador lo resumimos, lo sintetizamos diciendo, mientras que la ganancia en el aparato que obtiene el capital produciendo la llamamos ganancia o beneficio, a esta ganancia financiera la vamos a denominar interés. La función inversión función de la tasa de interés que utiliza el multiplicador tiene pendiente negativa. Esto es así porque se supone que a niveles elevados de tasa de interés, los capitales acumulados optan por volcarse al circuito financiero. Compran títulos, compran bonos, se meten en los mercados de capitales, buscan ahí su ganancia. Una manera, dicho de otra manera, supongamos, por ejemplo, que hay proyectos en carpeta para producir. Instalar una fábrica, comprar maquinarias, incluso hay inversiones que tienen que ver con estudios previos para poder producir. Bueno. Pero estos proyectos no obtienen financiamiento, es decir, no logran ser financiados, no logran conseguir el dinero para ser puestos en práctica, se quedan en carpeta, se quedan en proyectos. Entonces, deben recurrir, hay que ir a los bancos y al circuito financiero para pedir los fondos para llevar adelante estos nuevos proyectos productivos. Ahí aparece, por ejemplo, un banco, el sistema bancario. Alguien que tiene una idea de armar una empresa, un empresario potencial, va al banco, pide un préstamo. El banco no le regala, el banco le cobra una tasa de interés, porque el banco le está prestando dinero, le cobra una tasa de interés para darle el préstamo. Seguramente esa tasa, ¿qué cálculo va a ser? ¿Cómo va a ser el cálculo? ¿Cómo va a ser el análisis que va a ser el que tiene el proyecto, el que tiene la carpeta? Seguramente el análisis va a ser, por un lado tengo la tasa de interés y por otro lado he realizado lo que en términos técnicos se llama un proyecto de inversión para mi negocio potencial, donde logro ver o intento tener una proyección de cuál va a ser la utilidad o ganancia. Entonces tenemos, por un lado, la ganancia o utilidad que le daría al empresario potencialmente este proyecto, y por otro lado tenemos la tasa de interés que le cobra el banco para darle el dinero para que sea aplicado a este proyecto. Obviamente, tasa de interés y ganancia se van a comparar, es decir, bueno, para que yo pueda hacer el proyecto, lo que el banco me cobra tiene que ser menor a la ganancia que puedo obtener con el proyecto que tengo en carpeta. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la tasa de interés sea más elevada, los proyectos de inversión van a ir quedando en carpeta, ¿no? La inversión planificada se va a ir decayendo. ¿Por qué? Porque se van a volcar los fondos, digamos, los proyectos quedan con ganancias inferiores a su costo en términos de tasa de interés. Bueno, tenemos entonces, creo que ya hemos conversado sobre la función consumo, sobre la función inversión, y ahora vamos a hacer una operación de construir, vamos a construir la función de demanda agregada. Es decir, si ustedes recuerdan cuando analizábamos los flujos ex post de las cuentas nacionales, decía, podríamos, todo el gasto en una economía, o demanda en una economía, todo el gasto realizado, se puede dividir en dos grandes rubros, consumo e inversión. Ahora estamos viendo consumo e inversión, pero desde otra perspectiva. Estamos intentando observar
tener una proyección de cuáles van a ser los niveles de consumo y los niveles de inversión en función de los posibles niveles de ingreso que se vayan a generar. De manera que lo que tenemos que hacer es el consumo, la inversión, sumarlos. Construir una función que es la suma de la función consumo más la función inversión. No está de más recordar que cuando estamos hablando de inversión nos estamos refiriendo a la inversión privada, porque ya todo lo que hemos hablado sobre este juego con las finanzas tiene que ver con la inversión privada. Ya si estamos hablando de participación del Estado en inversión pública, el sistema es distinto y esto lo vamos a ver en la próxima día. La expresión que usamos es muy simple. Demanda agregada, recuerden que es demanda potencial proyectada, va a ser igual a C, consumo, más I. Recuerden una vez más que consumo y ahora son variables exactas. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos cómo podemos reemplazar la función consumo por su expresión. Habíamos dicho que el consumo era 1000 más 0,8 de I. Y después ponemos la inversión. Es decir, sumamos la inversión. Entonces, reemplazamos consumo e inversión por las funciones que hemos elaborado. Sabíamos que la función consumo era 1000 más 0,8 de I, más I función de la tasa de interés. Acá estamos agregando argumentos. Estamos diciendo que la parte del consumo, que tenemos garantizado una demanda de 1000 pesos de consumo autónomo, más el 80% del ingreso que se vaya a generar en el PET. Retomando lo escrito y lo dicho sobre la variable consumo como variable inducida, concluimos que no podemos conocer el valor total del consumo. Entonces, no podemos conocer cuál es el consumo total, porque primero tenemos que saber cuál es el nivel de ingreso, pero el nivel de ingreso es precisamente el dato que queremos averiguar. En consecuencia, el componente inicial clave que necesitamos es la inversión, el dato. ¿Por qué? Porque es volvemos a insistir, es una decisión de los empresarios distinta al consumo, porque los empresarios, a ser propietarios de capital, no necesitan primero tener ingresos para luego invertir. Invierten, independientemente del nivel de ingreso. Ahí volvemos a comprobar una vez más que no es el ingreso el que determina la inversión, sino la inversión el que determina el ingreso. Si requieren, obviamente, que esta inversión se proyecte con rentabilidad, esto va a depender de la tasa de interés. También podemos pensar, otra forma de verlo, y vamos a introducir un término parecido, es una expresión parecida a la que usamos cuando hablábamos de la frontera de producción, que es el término costo de oportunidad. La tasa de interés es el costo de oportunidad de invertir en bienes de capital. Es decir, tomada la decisión del empresario de invertir en bienes de capital, está perdiendo en términos de la ganancia de la tasa de interés. El costo de oportunidad es el costo de una ganancia perdida, es la estimación de una ganancia perdida. No es un costo efectivamente incurrido, sino es un costo estimado de cuánto se perdió por no haber tomado una determinada decisión. Si el capital se canaliza como inversión al circuito productivo, entonces se está perdiendo de obtener la tasa de interés. De manera que para nuestra tarea, que es construir la demanda agregada,
conocer el monto de inversión va a ser determinante. Podemos suponer entonces un dato, un monto de 5.000 pesos para la inversión. Entonces la inversión va a ser de 5.000 pesos y ese importe es el que va a movilizar la demanda agregada. O sea, esos 5.000 pesos serán aplicados a la construcción de maquinarias, de edificios, de instalaciones, destinos similares. Eso va a poner en marcha el aparato productivo de las empresas que van a producir esos bienes de capital que otras empresas van a comprar. Y ahí entonces tenemos el primer paso, la primera etapa en esta inversión que moviliza la dinámica de producción de las empresas de bienes de capital, tenemos el primer paso del proceso de multiplicador que vamos a continuar en los